Los rebeldes se enfrentan a la mayor potencia militar de sus tiempos. Una guerra contra toda probabilidad. Para vencer a los ingleses se necesitan informantes secretos. Vencer las enfermedades. Y técnicas de pelea tan revolucionarias como su causa. La ciudad de Nueva York, la entrada a Estados Unidos. Hoy en día es la capital financiera del mundo. Tiene una población de 8 millones de personas. Pero en junio de 1776 era una ciudad de solo 20.000 personas. Y se preparaba para defenderse de la invasión más grande de la historia de Estados Unidos. A 5 kilómetros al norte de Wall Street, donde hoy la calle 23 se cruza con la avenida Lexington, los rebeldes preparan trincheras para defender Nueva York en Kips Bay. El comandante en jefe del ejército rebelde es el general George Washington, quien ya ha conseguido sacar al ejército inglés de Boston en una victoria sorpresiva contra una fuerza superior. Pero no hay duda de que los ingleses volverán. Se acerca el momento, del cual depende el éxito de este ejército y la seguridad de nuestro país herido. Joseph Plum Martin ansía pelear bajo el mando de Washington. Se alistó con solo 15 años. El joven granjero se une a miles de voluntarios faltos de entrenamiento. Nuestro ejército revolucionario fue algo muy especial. Una nación que ni siquiera era una nación todavía, que estaba empezando. Y vencimos a la mayor potencia de ese momento. Los reclutas inexpertos de Washington estaban a punto de enfrentar a la fuerza de pelea más poderosa y mejor armada del mundo. El 29 de junio, 45 buques de guerra británicos se agruparon a unos cuantos kilómetros de la isla de Manhattan. Esos barcos eran las mejores maquinarias de guerra de la época. Fueron construidos con la madera de más de 2.000 árboles centenarios. Cada uno transporta cientos de soldados. Están armados con 64 cañones pesados. ¡Fuego! Capaces de disparar balas a una distancia de 2 kilómetros. Otros 350 buques están en camino para unirse a estos. El plan de los británicos es atemorizar a los rebeldes hasta someterlos. Pero
los rebeldes están decididos a resistir. El 2 de julio organizan una reunión de emergencia en Filadelfia. 50 delegados de las 13 colonias llevan a cabo una sesión de la asamblea recientemente formada, el Congreso Continental. La lista de delegados incluye a radicales como Ben Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. Discuten sobre la total independencia de Gran Bretaña, nada menos que alta traición, que es castigada con la muerte. Estamos en medio de una revolución, la más completa en la historia del mundo. Es el nacimiento de la democracia en Estados Unidos. Es de esperarse que se derrame mucha sangre para obtenerla. Algunos delegados creen que los rebeldes no tienen oportunidad de ganar. Estamos a punto de afrontar una tormenta, a bordo de un barco de papel. Pero aquellos con dudas tienen una minoría de 5 a 1. El 4 de julio de 1776, los delegados ratifican un documento que cambiaría el mundo: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Piénsenlo. Dicen que los derechos vienen no del rey o del gobierno, sino de Dios. Y además, no pueden ser arrebatados porque son inalienables. Cada grupo, negros, mujeres y homosexuales, ven a la declaración como una manera de decir: también nosotros somos estadounidenses. La declaración es como el credo de Estados Unidos. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No puedes evitar conmoverte al leer estas palabras. Sientes la emoción de estar en la cúspide de algo muy profundo. Podemos ser libres. Soldados como Plum Martin luchan por la independencia. El 12 de julio, 2 buques de guerra británicos abren fuego contra la ciudad de Nueva York. Debió ser una sorpresa, porque hasta ese momento Nueva York había sido una ciudad muy tranquila, una ciudad de negocios. Contaba con muchas personas que apoyaban a los rebeldes, pero también había personas que eran aún leales al rey. Un mes más tarde, Joseph Reed, secretario de George Washington, observa cómo la flota inglesa se aproxima en masa a Nueva York. Eran más de 400 navíos, la fuerza naval británica más grande hasta el día T. 32.000 tropas británicas se preparan para tomar Manhattan por asalto. Doblan en número a los rebeldes. Reed estaba atemorizado. Cuando vi esa prodigiosa flota, no pude evitar quedar pasmado por el hecho de que hubiera pueblos dispuestos a viajar casi 5.000 kilómetros, haciendo grandes gastos y corriendo muchos riesgos para poder saquear, robar y destruir a otro pueblo que se rehúsa a poner sus vidas y su fortuna a sus pies. La ciudad de Nueva York no experimentará un ataque como ese hasta el 11 de septiembre de 2001. Pero los rebeldes creen tener la razón de su parte. La diferencia consistía en que los británicos luchaban por un rey, pero los estadounidenses luchaban por su vida. Plum Martin es uno de los 500 hombres que vigilan Kips Bay. Mira esto.
La primera imagen que invadió nuestros ojos fue la vista de 4 naves, ancladas a una distancia de un disparo de mosquete de nosotros. El Fénix podía leer el nombre tan claramente como si estuviera bajo su popa. El ataque ha comenzado. En septiembre de 1776, la ciudad de Nueva York está bajo fuego. ¡Fuego! En una hora, 2.500 balas de cañón británicas han destruido las defensas rebeldes. $4.000 tropas británicas irrumpen en Manhattan. Un soldado británico tenía un promedio de 6 veces más experiencia de combate que un recluta rebelde. ¡Vuelvan a su formación! El ejército de Washington se desploma. ¡En fila, hombres! Emprenden la retirada por un antiguo sendero nativo americano, que luego se convertiría en Broadway. El 20 de septiembre, Nueva York, ocupada por los británicos, arde. Nadie sabe quién inició el incendio, pero en 2 días, este destruye la 1/4 parte de la ciudad. Eso te da una idea de cuánto querían la libertad y cuánto iban a resistir. La quema y la ocupación de la ciudad te dan una idea de qué tanto querían la libertad. Miles de rebeldes son llevados al puerto de la ciudad como prisioneros de guerra. La prisión más notoria es el navío Jersey, apodado Infierno. Un prisionero fugitivo, Robert Sheffield, relata la terrible experiencia. El aire estaba tan viciado que a veces no era posible mantener las lámparas encendidas. Debido a esto, pasaban por alto los cadáveres hasta luego de 10 días. 9 de cada 10 prisioneros murieron. Hay un monumento en Brooklyn en memoria de todos aquellos que murieron en las prisiones británicas en el puerto de Nueva York. Fueron miles de estadounidenses. 12.000 prisioneros murieron en esos barcos, 3 veces más que los que murieron en batalla. La pérdida de Nueva York sería la primera derrota de Washington como comandante en jefe. Contra terribles pronósticos, lleva la batalla tierra adentro. Al hacer esto, revolucionaría los conflictos armados del siglo XVIII, con nuevas armas, nuevas reglas de juego y un nuevo tipo de soldado. Mandemos algunos casacas rojas. En junio, un nuevo ejército británico de 8.000 hombres se dirige al sur desde Canadá, que era aún fiel al rey. Los lidera el general John Burgoyne, uno de los mejores oficiales de caballería del ejército británico.
Burgoyne se dirige al sur, siguiendo el río Hudson. Su ejército es como una ciudad ambulante. Los británicos viajan acompañados de 2.000 mujeres, incluyendo criadas y esposas. ...200 carretas de provisiones llevan 84 toneladas de pólvora y balas de mosquete. También vajillas de plata y porcelana para las comidas de los oficiales. El plan de Burgoyne es sencillo. Viajar 270 kilómetros desde St. John's en Canadá hasta Saratoga en el interior de la colonia de Nueva York. En ese punto se reuniría con el victorioso ejército británico en la ciudad de Nueva York para así dividir las colonias en dos. Pero desde el inicio el avance de Burgoyne está lleno de dificultades. El problema era que estaban en una campaña de contrainsurgencia, en la que su paso por esas tierras y sus ofensas contra los granjeros les creaban enemigos donde quiera que iban. Washington recurre a tácticas prácticamente desconocidas en Europa. La guerrilla, y hombres que han aprendido sus destrezas en la frontera. Y así se formó un ejército de milicia, de leñadores y de buenos tiradores. Y no jugamos limpio. Los soldados ingleses están entrenados para el combate en campo abierto, pero ahora se enfrentan a los tiradores rebeldes escondidos en la densa vegetación. Su líder es Daniel Morgan. Quien ha sido elegido por Washington para ser el coronel de un grupo élite de 500 tiradores. Fue un hombre que se hizo a sí mismo, y aunque no fue a una buena escuela, era inteligente, rudo y estaba listo y ansioso por asumir el reto llegado el momento. Era el hombre perfecto en el momento perfecto. La ruta de Burgoyne los lleva a través del bosque espeso. Los árboles, antes usados para construir naves británicas, ahora son obstáculos puestos por los rebeldes. Los británicos se convierten en una presa fácil cuando comienzan a bajar el ritmo recorriendo poco más de 1,5 kilómetros en un día. La marcha ha sido un calvario que duró 6 semanas. Pero los tiradores cuentan con más que solo el terreno como ventaja. Los hombres de Morgan están armados con rifles de cañón largo. Eran ligeros, con un cañón delgado de poco más de 100 centímetros de largo y podían disparar una bala calibre 50 de 1,27 centímetros de ancho. Estas armas basadas en modelos alemanes cuentan con una innovación única. Pequeñas ranuras en el interior del cañón que giran la bala, lo que la estabiliza y le da una precisión mortal. Armado con este rifle, un patriota podía asestarle a un blanco a una distancia de 228 metros, el doble del alcance de los mosquetes ingleses. Morgan elimina a los exploradores nativos americanos de Burgoyne primero. 400 nativos se habían aliado a los británicos para conservar sus antiguas tierras.
Pero ahora Morgan y sus hombres usan tácticas tradicionales de los nativos americanos en su contra. Atacan haciendo uso de la rapidez, sigilo y el elemento sorpresa. Luego de 3 meses, todos los exploradores habían muerto o desertado. Sin ellos no tenían conocimiento sobre el terreno. Ahora, los rebeldes se concentran en nuevos blancos, empleando tácticas que cambiarían las reglas de la guerra. En 1777, la guerra por la independencia de los Estados Unidos entra en su segundo año. Nueva York y muchas otras partes de las 13 colonias están en manos de los británicos. Ahora, el objetivo de los rebeldes metidos en la selva es el ejército de John Burgoyne. Sus hombres son atacados por los tiradores rebeldes, quienes usan tácticas nuevas y controversiales. Los dos ejércitos se encuentran cerca de Saratoga. En ese punto, los rebeldes rompen las reglas de los conflictos armados del siglo XVIII. Sus blancos son los oficiales británicos. El plan consiste en dejar a los soldados de infantería sin líder. Los oficiales eran los más cultos. Entendían la línea de comunicación, entendían cuáles eran las órdenes. Eran quienes trataban de lograr algo en el campo de batalla. Del regimiento 53 de los británicos, 10 de sus 11 oficiales son heridos o asesinados. Los ingleses se ven forzados a tomar una posición defensiva. Se reorganizan bajo el mando del general Simon Fraser, quien dirige el contraataque. Daniel Morgan, comandante de los tiradores, actúa rápidamente. Súbete a ese árbol y dispárale al oficial en el caballo. Su mejor tirador es un explorador analfabeto de Irlanda llamado Tim Murphy. Con el primer disparo falla. ¡A la izquierda! Con el segundo, roza el caballo de Fraser. ¡Muy arriba! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Mátalo! El tercer disparo es fatal. Podría decirse que quienquiera que disparó la bala que mató a Simon Fraser aportó tanto como cualquier padre fundador a la independencia de Estados Unidos. Sin un líder, los británicos pierden 1000 hombres. El doble de los rebeldes. El 17 de octubre de 1777, el general Burgoyne se rinde. Es un momento decisivo. Esta victoria ha convencido al más grande rival de Inglaterra, Francia, de unirse a la guerra y pelear junto a los estadounidenses. La flota francesa obliga a los británicos a pelear en 2 frentes, tierra y mar. Pero al llegar el invierno, el ejército de Washington debe enfrentar su mayor reto en un lugar llamado Valley Forge, en Pensilvania. Sus hombres construyen 900 chozas en solo 40 días, pero no cuentan con los recursos necesarios. Tenía 14.000 hombres y ni una sola casa, y el Congreso Continental no le proporcionó recursos. Y usando su fuerza de voluntad, valentía, liderazgo y poder de convencimiento, debía mantener unido a su ejército en ese terrible invierno.
Joseph Plum Martin, veterano de la batalla de Nueva York, logra llegar a Valley Forge. Es un lugar desolador. Nuestra condición es triste. No tenemos ropa, ni provisiones. Es sumamente desmoralizante. El pronóstico es sombrío. Muy bien, soldado. Esto dolerá un poco. Apriete los dientes. El cirujano Alby Jenswaldo observa cómo el ejército de Washington se dirige a la crisis. Los soldados, que habían permanecido sorprendentemente saludables, ahora comienzan a enfermarse debido a las fatigas que han sufrido en la campaña. Y si no lo mantienes limpio, tendrás que volver. La quinta parte de los soldados no tienen botas. Sin agua limpia, la disentería se esparce por el campo. En cuestión de semanas, 2.000 hombres están enfermos y la carne se acaba. Queda tan solo 25 barriles de harina y los hombres sobreviven alimentándose de pastel de fuego, una mezcla de harina y agua. El 60% de los reclutas son presidiarios, esclavos liberados e inmigrantes. Mantener unido a ese ejército indisciplinado se convierte en la gran prueba al liderazgo de Washington. Él tenía la confianza de que si querían libertad, eso era lo que requería. Se requería sacrificio, sangre. Inviernos fríos en Valley Forge. Habría pérdidas. Washington debió ser un gran general para poder elevar la moral de sus tropas en el Valley Forge durante el invierno y ser capaz de pelear. Desearía haber estado ahí y pelear bajo su mando. De seguro lo habría hecho. Pero el ejército de Washington se enfrentaría a un enemigo más peligroso que el frío o los británicos: la viruela. La revolución coincide con la peor epidemia de viruela de la historia de los Estados Unidos. El virus mortal se esparce a través de los barcos británicos de prisioneros. Aislados del virus por generaciones, los colonos americanos tenían poca resistencia al virus y no había cura. Las víctimas se llenan de llagas y ampollas. El virus viaja a través de la sangre, invadiendo y matando células sanas, y en el proceso produce más virus. 4 de cada 10 víctimas moría. Al llegar a Valley Forge, el virus se esparce rápidamente por las pequeñas chozas. Ya que sobrevivió la viruela de niño, Washington decide arriesgarse. Con uno de los experimentos más arriesgados de la historia militar de Estados Unidos. Los esclavos africanos enseñaron a sus cirujanos lo que habían aprendido sobre la inoculación. Recolectaron pus de una de las víctimas de viruela. Y untaron el virus sobre la piel cortada de pacientes sanos. La inoculación propaga la infección, pero a un ritmo más lento. Una semana luego de la exposición, las células blancas de la víctima crean anticuerpos. Estos atacan y matan el virus antes de su propagación. Pero se trata de una peligrosa carrera contra el tiempo. Para sobrevivir, el sistema inmune del paciente debe ser más rápido que el virus o este se descontrolará. Uno de cada 50 pacientes inoculados morirá. Pero en su mayoría la apuesta de Washington tiene buenos resultados. Los casos de viruela disminuyen de cientos a unas docenas. Pero para ganar la guerra, las tropas de Washington debían transformarse en una auténtica máquina de guerra. Es una tarea que requiere de un héroe poco común.
Es 1778. Luego de sobrevivir la epidemia de viruela en Valley Forge, el ejército rebelde da la bienvenida a un nuevo recluta. Washington espera que él cambie el curso de la guerra. Baron von Steuben era un exoficial del ejército prusiano, un soldado de élite cuya carrera fue presuntamente arruinada por su homosexualidad. Washington lo convierte en uno de los hombres más poderosos bajo su mando. Washington era un genio al tomar a personas que parecían no poder lograr grandes cosas, pero que bajo su mando asumían el reto. Eso es lo que hacen los grandes líderes. ¡Cargue! La tarea de von Steuben es reinventar el desmoralizado ejército rebelde para que pudieran enfrentar a los británicos en combate abierto. Nuestras armas están en condiciones terribles, cubiertas de polvo. Y nuestros hombres están literalmente desnudos. Algunos lo están en toda la extensión de la palabra. Von Steuben comienza por imponer disciplina a los reclutas de Washington. Encuentra a esos hombres distintos a cualquiera que hubiera entrenado antes. La genialidad de esta nación no puede compararse con la de Prusia o Austria o Francia, donde le dices al soldado haz esto y lo hace. Pero en este lugar me veo obligado a decir esta es la razón por la que debes hacerlo y solo entonces lo hacen. Von Steuben llevó el orden, la disciplina y la higiene a Valley Forge. Él los hace alejar las letrinas de los cuarteles, reconstruir la cocina en el lado opuesto del campo y organizar las viviendas de acuerdo a los regimientos y compañías. También ha escrito un manual de entrenamiento, partes del cual son usadas hoy en día por el ejército estadounidense. ¡Más rápido! ¡Vamos! Von Steuben enseña tácticas de pelea europeas a un cuerpo élite de 100 hombres. ¡Levántese, soldado! ¡Muévanse! Cada uno de ellos entrenará a otros 100. También les enseña a usar una nueva arma letal: la bayoneta, que revolucionará el estilo de lucha de los rebeldes. Al añadir un puñal al rifle, es posible luchar mano a mano sin necesidad de recargar el arma. Pero quizás lo más importante de todo es que von Steuben ha inspirado un nuevo espíritu en los rebeldes. Se habla mucho sobre las armas y sobre cómo ciertas armas pueden cambiar la guerra, y eso es totalmente cierto. Pero la mejor de todas las armas está aquí arriba. Hombres como Clon Martin saldrán de Valley Forge convertidos en hábiles asesinos. Mientras ellos entrenan, otra guerra secreta ha comenzado en la Nueva York ocupada por los británicos. Aquí, una red de espías ha estado pasando información a los rebeldes. Su líder es el mismísimo George Washington. El hombre que ha pasado a la historia por ser alguien incapaz de mentir. Tuvo éxito como comandante en gran parte por su capacidad para el engaño. Un general británico declararía más tarde que Washington no ganó a sus enemigos en batalla, sino en espionaje. Esta guerra secreta llega a un punto crítico cuando los aliados franceses de los rebeldes se dirigen hacia el desastre. En Nueva York, aproximadamente 20% de la población continúa siendo leales a los británicos. El precio de los productos había aumentado un 800% y una de cada 5 mujeres es prostituta. Para los británicos, el mercader Robert Townsend de Nueva York es fiel al rey. Es miembro de la milicia del rey y también escribe para su diario. Pero para la red de espías de Washington, su nombre clave era Culper Jr.
1781, rondaban los rumores por Nueva York. Una flota francesa ha sido avistada cerca de Rhode Island. Corre la noticia de que los británicos planeaban enviar naves de guerra desde Nueva York para un ataque sorpresa. Culper debe avisar sobre esto a Washington para intentar detener a la flota británica. Los espías usaban tinta invisible, una fórmula avanzada y desconocida por los británicos, hecha con ácido gálico, que solo revelaba su contenido cuando el papel era frotado con sulfato de hierro. El siguiente eslabón de la cadena es Austin Rowe, propietario de una taberna y proveniente de Long Island. Su contacto, Abraham Woodall, recoge el mensaje y lo entierra en un lugar secreto. Entonces, otra agente, Anne Smith Strong, usa su ropa limpia como código secreto. Le da la señal a un marinero que recoge el mensaje y lo entrega a Washington. La respuesta de Washington es la movilización de sus tropas en dirección a Nueva York, como amenaza a la ciudad, obligando así a los británicos a quedarse en el puerto de Nueva York. La flota francesa se dirige al peligro para jugar un papel crítico en la próxima etapa de la guerra. Ahora, con el respaldo de la Marina francesa, el ejército de Washington está finalmente listo para enfrentarse a los británicos en campo abierto. ¡Vamos! ¡Vamos! Octubre de 1781. La guerra que los británicos pensaron que duraría 6 meses, llevaba 6 años. Ahora, la Revolución Americana llegaría a un punto crítico en Yorktown, Virginia. El ahora sargento Plum Martin espera en trincheras junto con otros 8,000 soldados rebeldes, la señal para atacar. El ejército de Washington se ha reinventado, con buenos tiradores, ¡Izquierda! con entrenamiento, disciplina y armas nuevas. Y con una red de espías que salvó a la flota francesa, consiguiendo así dominio en el mar para los rebeldes. Lo que queda del ejército inglés permanece sitiado en Yorktown. Atrapados en la ciudad, los ingleses esperan refuerzos. Pero en Gran Bretaña la guerra es poco popular y ocasiona grandes gastos. Es un caso de resistir ante cada acción de los británicos hasta que eventualmente se cansaban y se daban cuenta de que sería eterno. Era la oportunidad de Washington de terminar la guerra con un golpe decisivo. Estaba comprometido con la idea de ser autosuficiente, de que Estados Unidos era un sueño y que la única manera de alcanzar el sueño era hacerse presente, sacar lo mejor del momento y no detenerse hasta hacer realidad ese sueño. Plum Martin es uno de los primeros en subir a la cima. Ve con Dios. ¿Cómo estás, viejo amigo? Bien, ¿y tú? Voy a ver. Tras las defensas de Yorktown, esperan 9,000 tropas británicas.
están protegidos por una serie de cañones periféricos llamados Redoubt. El 14 de octubre solo quedaban 2. Si son capturados y sus armas entregadas en Yorktown, los británicos se verían forzados a rendirse. ¿Qué hay ahí? Es hora. En nuestra línea todos permanecían en silencio, esperando ansiosamente la señal. Los rebeldes atravesaron 92 metros hacia la línea inglesa bajo fuego enemigo y granadas de mano. ¡Ahora! ¡Vamos! Un grupo de 400 soldados penetra la línea enemiga y entra al fuerte británico. Al pelear con sus bayonetas en el combate cuerpo a cuerpo, logran vencer a los casacas rojas. Inmediatamente después del combate, fui a ver qué había pasado con mi amigo herido. Había muerto. 34 de los compañeros de Martin yacen muertos o heridos. Pero habían logrado romper las defensas de Yorktown. 2 días después, los ingleses se rinden y comienzan las negociaciones de paz. Luego de 6 largos años de lucha, los rebeldes habían logrado lo imposible. Estados Unidos fue el único país en ganar su independencia de los británicos en guerra. El 30 de abril de 1789, Washington es nombrado primer presidente de Estados Unidos bajo la nueva Constitución. Pero la libertad tiene un precio. Más de 25.000 hombres perdieron la vida en la batalla por la independencia. Pero ha nacido una nueva nación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.